Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este domingo, Día del Señor, y en el cual recordamos a nuestra Madre Santísima María en su advocación, Nuestra Señora de los Dolores. Esta advocación que le empezó a difundir nuestros hermanos siervos de la palabra, y que el día de hoy, cada día 15 de septiembre, recordamos a Nuestra Señora de los Dolores, un día posterior a la celebración de la exaltación de la cruz. Y con esta advocación de la Virgen María, recordamos que María permaneció con Jesús al pie de la cruz hasta el último instante. Y que esa es la labor que hace una madre aquí en la tierra: permanecer con sus hijos en todo momento, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de preocupación. Pero no olvidemos que también nuestra Madre del Cielo siempre está intercediendo por todos y cada uno de nosotros ante nuestras necesidades. En la presencia de María, pongamos todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, pues si ella, como Madre del Hijo de Dios, supo guiar su camino, ¿qué no podrá hacer para que tú y yo también sigamos caminando hacia Jesucristo? ¿Qué no podrá hacer María para que tú y yo transformemos nuestro corazón, nos renovemos día con día? El Evangelio de San Marcos nos relata cómo Jesús, al ir caminando, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron con verdad, pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otro alguno de los profetas. Eso es lo que decía la gente de Jesús. Y Jesús quiere ir todavía más allá. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pedro pudo responderle esto a Jesús por la gracia del Espíritu Santo, no por una sabiduría propia, sino por la sabiduría que procede de lo alto. Y aquí me quisiera detener un poquito. Si nosotros le hiciéramos esta misma pregunta a nuestra familia, a la gente que nos rodea, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo,
¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué nos responderían? ¿Cuáles serían las palabras con las cuales nos describirían a cada uno de nosotros? Y luego podemos trasladarlo a un nivel más alto. Si le preguntáramos esto mismo a Jesús, si le preguntáramos esto mismo a Papá Dios, Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo te describiría Jesús a ti y a mí? ¿Serían la misma descripción, las mismas cualidades, las mismas actitudes con las cuales se referiría Jesús a cada uno de nosotros? ¿O serían diferentes a las que nuestros hermanos se refieren de nosotros? Es muy importante, mi querido hermano, que tomemos conciencia que lo que es afuera es adentro, que de nada nos serviría aparentar lo que no somos, porque ante el mundo podremos pasar como buenos, como buenos samaritanos, como buenos cristianos, como piadosos, pero ante los ojos de Dios, ¿Él tendrá la misma imagen de nosotros? ¿Verdaderamente somos igual en la oscuridad que a la luz? ¿Verdaderamente no hay nada que pulir de nuestras acciones, de nuestra personalidad? Después de que Jesús escucha a Pedro, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que fuera rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, que lo entregarían a muerte y Él resucitaría al tercer día. En ningún momento Jesús les ocultó información a sus apóstoles. Fue muy claro en la misión que Él tenía, en que su paso por este mundo sería breve, porque era necesario que fuera rechazado, incluso por los religiosos, como describe a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Tal vez a ellos no les tocó el mejor papel, pero era parte de la historia de la salvación y también ellos forman parte para que se haya hecho la voluntad del Padre. Todo esto lo dijo en plena conciencia y con toda claridad. Entonces, Pedro obviamente se asustó porque ama al Señor. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Que trata de llevárselo al apartado. Pero Jesús lo reprendió y Jesús le dice, Jesús sabía la intención de Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Nosotros, mi querido hermano, ¿cómo juzgamos? ¿Juzgamos con la justicia de Dios? ¿O como Pedro juzgamos con la justicia de los hombres? ¿Nos la pasamos cuchicheando a las espaldas de nuestros hermanos? ¿Tendemos de hablar mal de quienes nos rodean? Muchas ocasiones incluso hablamos mal de nuestro cónyuge, hablamos mal de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y eso es no ser recto de corazón. No podemos tener dobleces, y ayer lo escuchábamos en la palabra. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Debemos de cuidar lo que sale de nuestra boca y hacernos responsables de lo que nosotros decimos. Por eso Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús tenía bien clara su misión y hacia dónde iba. Y el escuchar a Pedro lo iba a desviar de la misión que Dios le había encomendado. Jesús ya había tomado la decisión de agradar al Padre, de hacer lo que estaba en sus manos, de ser aprendido y de morir en la cruz. Ese fue el precio que pagó por ti y por mí. Ese fue el precio que pagó por nuestra resurrección. Y al vencer la muerte y resucitar al tercer día, nos ha dado vida a plenitud, vida en abundancia y la vida eterna. Y el Evangelio cierra con una invitación bellísima. Todo aquel que me quiera seguir, que quiera venir conmigo,
que tome su cruz de cada día, que renuncie a sí mismo y me siga. Pues el que pierda su vida por mí y el Evangelio la salvará. ¿Verdaderamente estamos dispuestos a ir con Cristo? Porque si estamos dispuestos a ir con Cristo, debemos de renunciar incluso a nuestras propias ideas, a nuestros juicios, a nuestros prejuicios y verdaderamente realizar en vida el mandamiento más importante, el mandamiento del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ir en pos de Cristo es estar dispuestos a dejarlo todo, todo, absolutamente todo, incluidos tus debilidades, incluidos tus pecados, donde la recompensa será grande, será encontrarte cara a cara con Cristo un día en el cielo. Pidamos pues al Señor el día de hoy que nos ayude a reflexionar. Primero que todo, a cuestionarnos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice mi familia que soy yo? ¿Quién dice Jesús que soy yo? ¿Realmente empata lo que la gente que me rodea dice a lo que el Señor piensa de mí? Y posteriormente también juzgamos bajo la norma de Dios o bajo la norma de los hombres. Y por último, ¿estamos dispuestos a dejar el confort y la mediocridad por seguir a Cristo? Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.